Hubo una plática hace muchos años, bueno, no tantos, a lo mejor unos 30, 40, 50 años atrás, entre las dos personas más populares de la época. Por un lado, Marilyn Monroe y por el otro lado, Albert Einstein, el físico de origen judío que revolucionó la física y que logró, junto con muchos otros científicos, precisamente el llegar a construir una bomba atómica. Platicaban Marilyn Monroe y Albert Einstein y le dijo Marilyn Monroe: tengamos un hijo, tendría la inteligencia tuya y la belleza mía. Le dijo Albert Einstein: al revés, tendría la inteligencia tuya, la de Marilyn Monroe, y la belleza mía, la de Albert Einstein. Resulta que más adelante en la historia se le hizo un examen de su capacidad de conocimiento, su IQ. De Albert Einstein era de 160 y de Marilyn Monroe era de 165. Era más inteligente la mujer que el hombre, que era conocido por su inteligencia. Y hablando de Albert Einstein, de bombas atómicas y de bombas nucleares y de todo esto, sin lugar a dudas, la noticia de las últimas semanas es el ataque con 330 drones y misiles al territorio de Israel por parte de Irán, gobernado por los ayatolas, una teocracia musulmana chiita. Lo sorprendente es que los misiles cayeron también sobre Jerusalén, y aunque el 99% fueron derribados en el aire, hay la posibilidad de que hicieran blanco en el monte del templo, derribando sus lugares más sagrados y dando espacio al profetizado tercer templo judío. Esta tarde entonces traigo un mensaje profético para usted, al que he titulado Tic-Toc, el reloj de Dios. Y dice la Escritura en el Marcos 13, 28 y 29: ahora aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca, a las puertas. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Y ya que ustedes tampoco saben cuándo llegará este tiempo, manténganse en guardia y estén alertas. Dos características que nos marca aquí: manténganse en guardia y estén alerta. Cuando escuchamos este tipo de mensajes, no es para asustarnos, es para prepararnos, es para capacitarnos, es para darnos cuenta que vivimos tiempos especiales, tiempos como ningún otro. Hace 50 años para acá, el hombre tiene la capacidad de destruir el planeta a través de la energía nuclear, a través de las bombas atómicas. Antes, los hombres, las mujeres se peleaban con palos, después lo hicieron con piedras, más adelante con arcos y flechas y jabalinas, espadas, escudos, y más adelante fueron metralletas y fueron instrumentos de guerra mucho más complejos, hasta lo que es en la actualidad. La higuera es un símbolo nacional en Israel. De hecho, se le conoce al Estado judío con el simbolismo de la higuera, que por cierto, después de casi 2000 años, floreció nuevamente el 14 de mayo de 1948. Tenga presente esta fecha, 14 de mayo de 1948. ¿Quién ya había nacido? Nadie. Doña Josefina había nacido ya en esa fecha, los demás todavía no, pero es una fecha muy importante. A pesar de media docena de guerras con sus vecinos, ha crecido increíblemente el Estado judío, convirtiéndose en una potencia económica, militar, científica y en casi todos los campos. Israel es un país, es una nación,
es un estado que se ha desarrollado increíblemente y tiene solamente 70 años. Ahorita todo el mundo habla mal de Israel. Ahorita todo el mundo lo ve como el monstruo del Medio Oriente. Pero realmente ellos han tenido problemas y problemas serios con sus vecinos que no los quieren y que quieren destruirlos y aniquilarlos. Entonces, no es solamente el monstruo que parece, tienen alguna razón de ser las acciones militares que han emprendido. La última guerra es librada contra el grupo terrorista Hamas, que tiene el control de la franja de Gaza y que son financiados por Irán. Aquí es que el mundo entero le da la espalda a Israel. Todos apoyan a los palestinos, que por cierto son descendientes de los filisteos, y el odio antisemita crece. Yo no sé si usted sabía, pero los palestinos son descendientes de los filisteos. La palabra palestino en hebreo significa filisteo. Entonces ellos son descendientes de los filisteos. Y cuando los judíos en el 48 llegaron a la Tierra Santa, empezaron a crecer y empezaron a quitarles territorios. Antes los palestinos eran mayoría en Israel, ahora son los judíos que han tenido el control de tierras ancestrales. Irán es descendiente de los persas, cuyos reyes en la antigüedad permitieron y financiaron la construcción del segundo templo. Fíjese qué interesante esto, este dato a mí me sorprendió. Irán, descendiente de los persas, y Ciro el persa y Darío el persa financiaron la construcción del segundo templo. Lo interesante del caso es que podrían ayudar a levantar el tercero en el final de los tiempos, al derribar con un misil de los tantos que mandaron la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca, muy sagrados para los musulmanes, pero que necesitan ser removidos para construir el tercer templo. Y aquí hay que hacer un recuento de lo que fue el primer templo, el segundo templo y lo que será el tercer templo profetizado al final de los tiempos. El primer templo fue construido por Salomón y destruido por los babilonios en el 586 a.C. El segundo templo fue levantado en el periodo de Esdras y de Nehemías en el 515 a.C., derribado para embellecerlo por Herodes y en el cual ministró Jesús, y destruido en el año 70 por el general romano Tito. A partir de esta fecha el monte del templo quedó vacío y más adelante en la historia se construyeron los edificios musulmanes. Si usted y yo vamos a Jerusalén, vamos a encontrar el edificio donde estaba el templo, ahora lo ocupa la cúpula de la roca, el lugar sagrado para los musulmanes que creen que Mahoma ascendió al cielo en ese lugar, y ese lugar donde se dio el sacrificio de Abraham a Isaac, dicen los judíos, y de Abraham a Ismael, dicen los musulmanes. Ahí entonces, en el monte del templo, en la explanada grande del templo, hay dos edificios musulmanes muy sagrados: la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa. Dos edificios que si los judíos los tiran o los tumban, se hace la tercera guerra mundial, porque los musulmanes los tienen como lugares muy sagrados. Sin embargo, viendo sobre Jerusalén caer los misiles iraníes, me puse a pensar y me puse a reflexionar. ¿Y qué si no son los judíos los que derriban esos lugares sagrados? Si son los musulmanes ellos mismos, como los iraníes, los que con un misil que mandaron, de los misiles tontos, porque hay misiles inteligentes que caen exactamente donde los mandan, y hay misiles tontos que se van siempre hacia algún lugar, hacia algún blanco, pero que no son guiados por computadora. ¿Qué ocurriría si de los tantos misiles que caen sobre Jerusalén, uno de ellos cae sobre la cúpula de la roca, el templo musulmán,
el tercer más sagrado para los musulmanes. Ahí las cosas serían diferentes. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, junto con Jeremías capítulo 33, predicen la construcción del tercer templo antes del fin de los tiempos. La mayoría de los estudiosos del tema concuerdan que la construcción del tercer templo marcará el inicio de fin de esta era. Estamos hablando el inicio del fin de esta era. Hasta ahora lo que ha detenido su edificación son los sitios sagrados musulmanes que ocupan su espacio. Mire, qué interesante la profecía bíblica. Dice la Biblia que en ese templo el anticristo va a entrar y se va a manifestar como Dios. Ya al final de la gran tribulación, al menos de los primeros 3 años y medio de paz y abundancia. Entonces, ese templo no se ha construido. Los judíos quieren construirlo, pero no pueden porque están los sitios sagrados musulmanes. Y ahí ellos tienen prefabricado ya ese templo, tienen prefabricado todos sus utensilios, todas sus cosas, y tienen organizado, yo me sorprendo, hasta el coro de los levitas que va a cantar en el templo. Ya lo están ensayando. Son como 30 de ellos, me tocó ver uno de sus ensayos. Es sorprendente el avance de la profecía bíblica en cuanto a todas este tipo de cosas. El asunto nada más es los sitios sagrados musulmanes que están ahí y que no los pueden quitar, y solamente en ese lugar pueden construir el tercer templo de los judíos. Entonces, en 2 de Tesalonicenses 2:4 y en Jeremías 36 se predice la construcción del tercer templo. Una guerra o un misil podrían cambiar la historia y despejar para los judíos ese lugar, que es el lugar sagrado. La escatología estudia las profecías bíblicas y la mayoría de ellas se han cumplido. Una de las que faltan es Armagedón. ¿Ha oído hablar de Armagedón? Todas las naciones del mundo combatiendo contra Israel. Pero ahora no va a tener el apoyo de los Estados Unidos, no va a tener el apoyo de Europa, no va a tener el apoyo de tantos países que ahorita cuenta con su apoyo, como el incondicional Argentina, liderado por Milei, y muchos otros países del tercer mundo. La Biblia habla de que un día las profecías se cumplirán sobre el valle de Josafat, sobre lo que se va a llamar Armagedón, y habla de un ejército de 200 millones de personas, que ahorita quien podría cumplir esa profecía sería China, además por las características que China tiene dentro del mundo económico socialista. Entonces es interesante ver pasar y ver cumplir las profecías bíblicas delante de nuestros ojos. Y ahorita me llama mucho la atención la revuelta que hay en Estados Unidos, que siempre ha sido quien apoya más fuertemente a Israel, quien apoya más fuertemente con recursos económicos, con armamento militar y con todo lo demás. Pues ahorita en Estados Unidos hay una protesta masiva de los estudiantes de las universidades. Empezó en una, ahorita está en decenas, en cientos de universidades, todos protestando contra Israel y todos a favor de Gaza. Liberen Gaza. Dicen por ahí, muera Israel, mueran los judíos, y otros se atreven a decir, muera Estados Unidos. Es algo sorprendente, nunca antes visto. Pues la profecía habla que en los tiempos de Armagedón todo mundo le va a dar la espalda a Israel y todos van a estar en contra de esa nación, y es Dios directamente quien interviene a través de Cristo para calmar la batalla del Armagedón. Entonces, la escatología estudia las profecías bíblicas y la mayoría de ellas se han cumplido. Una de las que faltan es Armagedón, donde todas las naciones del mundo se reunirán en el valle de Josafat para pelear contra Israel. Y esta vez no tendrá el apoyo de Estados Unidos ni de Europa, pero Jesús mismo intervendrá derrotando a los enemigos e iniciando un periodo de 1000 años de paz y prosperidad.
Quiero detenerme en esto y explicarlo un poquito más profundo. Se habla del fin del mundo, se habla de la destrucción masiva, se habla de las bombas atómicas, se habla de todo eso, pero mi Biblia y la suya habla que después de la gran tribulación va a haber un periodo de 1000 años de paz, de prosperidad, de abundancia y de bendición. A este mundo le queda mucha cuerda todavía, ¿no lo cree? Le queda mucha cuerda todavía. Y eso lo habla en Apocalipsis 16:16. Después de la gran tribulación, después de los juicios, viene todo un tiempo de bendición, que lo va a disfrutar solamente una tercera parte del mundo de aquellos tiempos, que va a quedar vivo después de las trompetas, de los truenos, de los sellos y de todo lo demás que va a acontecer aquí en la tierra. La iglesia se va. La iglesia disfrutará desde lejos todo este tipo de acontecimientos en las bodas del Cordero. Él viene como ladrón en la noche para arrebatar a su iglesia y librarla de todo el juicio y la devastación de la gran tribulación. Por lo tanto, hay que prepararnos y hacerlo a conciencia, porque pronto nos vamos. Vivir en esta época es fascinante, para algunos asusta, pero para quienes tienen una relación cercana con Dios, saben que la venida de Cristo está cerca y que Él viene para arrebatar su iglesia y ponerle fin al sufrimiento de ella, así como para tratar con su pueblo Israel y ponerle orden a quien fue primero la niña de sus ojos. Él viene inesperadamente como ladrón en la noche. ¿A alguien de usted le han robado su casa? Levante la mano si le han robado su casa. Si se levantan algunas manos. ¿Esperaba usted que lo robaran? ¿Esperaba usted que entraran a su casa? ¿Verdad que no? Dice la Biblia que Cristo viene como ladrón en la noche. Hay que prepararse, hay que capacitarse, hay que servir a Dios con integridad y compasión, porque Él viene como ladrón en la noche. La higuera es el pueblo de Israel, es como el reloj de Dios. Conociendo su historia y comprendiendo su realidad actual, esto nos da una idea inequívoca que el tiempo está avanzando, de que hay que mantenerse en guardia y estar alerta. Israel es un verdadero milagro. La higuera está brotando y comienzan a salir sus hojas, señal de que el verano está cerca, pero también del fin de los tiempos. Desde aquella época donde las tierras de Palestina estaban controladas o gobernadas por el mandato británico, hasta nuestra época han pasado muchísimas cosas. Los judíos llegaron para establecerse en tierras bíblicas, en tierras huyendo de la persecución del holocausto nazi. Y con mucha dificultad se asentaron ahí. Desde que iniciaron su independencia el 14 de mayo, el 15 de mayo inició la primera guerra y fueron con todo contra ellos. Después la guerra del Yom Kippur, después la guerra de los 6 días del 66, después la guerra de la tormenta del desierto, y guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra. Sin posibilidades numéricas en cuanto a equipo militar, en cuanto a soldados, en cuanto a ejército, libraron todas esas guerras venciendo a sus adversarios y venciendo a sus enemigos. Dicen que en la guerra de los 6 días los atacaron por el norte, los atacaron por el sur, los atacaron por el este, los atacaron por el oeste, y todas las tropas árabes avanzaban contra ellos. Dicen que Golda Meir, quien era la primer ministra de aquella época, dio la orden: carguen las ojivas nucleares, los misiles nucleares en los aviones. Pero Dios intervino a partir de ese momento en una forma sobrenatural, que las ejércitos que avanzaban contra ellos fueron replegados, comenzaron a ser replegados, y se dio la orden de que bajaran las ojivas nucleares de los aviones y pusieran ojivas convencionales.
han arriesgado tanto, se ha arriesgado tanto, pero en todas han salido victoriosos. Esta última guerra, esta última escaramuza, le podríamos llamar más que guerra, 330 drones, misiles de crucero contra Israel. Y solamente el 1% hizo blanco, los derribaron en el aire. Y estaba viendo un reportaje del equipo que tiene Israel, que se llama el Domo de Hierro, que protege sus ciudades y que protege sus países, su país. Tienen la Onda de David, así le llaman a un equipo defensivo para derribar misiles de alto impacto. Tienen el Arrow 3, el Arrow 4, pero lo más impresionante para mí, tienen el rayo de hierro. Tienen desarrollándolo como 20 años. ¿Qué es el rayo de hierro? Es parte de la defensa conocida como Domo de Hierro, pero es un equipo que funciona con luz, es láser, de tal manera que detecta un misil que se aproxima y simplemente con luz, con láser, lo derriba. Cuando se trata de los otros equipos, están disparando y tienen capacidad de disparar solamente 20 misiles para derribar a los misiles que se acercan. Pero el rayo de hierro, conocido de esta manera, puede disparar indefinidamente contra misiles que se acercan y derribarlos en el aire a la velocidad de la luz. Y ese equipo lo desarrollaron ellos. Tienen una capacidad militar increíble. Ciertamente tienen el apoyo de Estados Unidos, pero tienen científicos técnicos capacitados en una forma impresionante y la mejor tecnología militar que usted se pueda imaginar. Con todo eso, son el monstruo del mundo en este momento. Con todo eso, Israel es criticado, es juzgado, pero realmente nosotros tendríamos que ponernos a pensar qué haríamos para defendernos. Y a lo mejor entenderíamos lo que viven ellos todos los días, que del norte los atacan el equipo de Hezbollah, del sur los atacan los hutíes allá en Yemen, del oeste los atacan desde la franja de Gaza y por todas partes todos los días los están atacando. Entonces entenderíamos mejor al pueblo judío si viviéramos ahí. Tienen ahora sí que el derecho de defenderse. Sin embargo, pues ha habido muchas muertes de parte del otro bando y eso es sorprendente y es algo que no debería de ocurrir, especialmente cuando se trata de mujeres, de niños, de gente inocente. Y está pasando del otro lado del equipo de los filisteos. En cuanto al día y la hora, la fecha exacta, nadie la conoce. Solo vemos el desfile de acontecimientos que la anteceden, especialmente lo que ocurre en las tierras bíblicas. Muchos se ríen de las profecías y de nuestras insistencias en proclamar que Cristo viene pronto. Pero el reloj de Dios sigue tic-toc, tic-toc. Y en su tiempo será edificado el tercer templo y toda la serie de acontecimientos que marcarán el fin de los tiempos. Yo la verdad no veía cómo podrían construir ese anhelado tercer templo. La verdad no lo veía cómo. Pero viendo las imágenes de Jerusalén atacada con misiles de Irán, entendí cómo va a ocurrir esto. Y seguramente pienso y medito en que será un misil enemigo el que destruirá precisamente el Domo de la Roca o la mezquita de Al-Aqsa, que están allí estorbando, de alguna manera lo podemos decir así, estorbando para que se construya el tercer templo. ¿Cuándo va a ocurrir esto? No lo sabemos. ¿Cuándo va a pasar? Tampoco. El día y la hora nadie lo sabe, pero la construcción de ese templo marcará el inicio del fin de los tiempos, al menos en la época de la gran tribulación, porque el tiempo no se va a acabar. Después de la gran tribulación vendrá el milenio,
un periodo de paz y prosperidad de 1000 años, de abundancia, de bendición, de paz, de esperanza, donde Jesús va a gobernar desde Jerusalén hacia todo el mundo. La recomendación del Señor: manténganse en guardia y estén alertas. No podemos ver misiles cayendo en Jerusalén y todo lo que ocurre en Medio Oriente y no reflexionarlo. Tampoco se trata de estar temblando, pero sí en estado de alerta. Y es que nuestra redención está cerca. La palabra es clara y precisa. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21, 28. ¿Qué dice entonces la Escritura que cuando esto empiece a ocurrir vamos nosotros a realizar? Precisamente eso: erguíos, porque vuestra redención está cerca, más cerca que nunca en esta época que nos ha tocado vivir, una época profética, una época decisiva, una época de esperanza. Vivimos en un mundo complicado, muy desigual, muy traicionero, con guerras por muchas partes y amenazas por otros lugares. La época dorada está por llegar, el milenio de paz y prosperidad para todos. Ciertamente que para llegar a él se requiere pasar por una época tan oscura. Yo no sé si usted ha oído hablar precisamente de lo que se conoce como la Gran Tribulación, un periodo de 7 años, cuyos primeros 3 años y medio van a ser de paz y de prosperidad, de abundancia, y donde nosotros creemos que la iglesia ya no va a estar presente, porque va a ser arrebatada para las bodas del Cordero en el cielo. Pero aquí en la tierra se va a desarrollar una época donde va a haber un solo gobierno mundial, una sola moneda, un solo ejército, y donde al principio todo va a ser miel y dulzura, pero después vienen una serie de calamidades tormentosas y tremendas. Dice la Biblia en el Apocalipsis que hacía que todos, ricos y pobres, pequeños y grandes, tuvieran una marca sobre su frente y sobre su mano derecha, y que nadie pudiera comprar ni vender sino a través de esa marca, de ese número conocido como el número de la bestia. Cuando nuestros abuelos leían estos pasajes decían: qué raro, ¿a qué se referirá? Una marca en la mano, una marca en la frente. De hecho, vimos películas de la venida de Cristo donde precisamente interpretaban la marca como un número, así con letras, o como una marca especial en la mano derecha y en la frente. Sin embargo, ahora que ha pasado el tiempo y que se ha revolucionado la tecnología, a lo mejor logramos entender un poquito más. Todos los seres humanos de la tierra comprando y vendiendo a través de un número. ¿Qué es lo que está pasando? Las últimas veces que he ido a los Estados Unidos y que he tratado de pagar con dinero en efectivo, con dólares, un hotel, no me lo han aceptado. Me dicen solamente: aceptamos tarjeta de crédito. Pero no solamente ocurre esto en los hoteles, está pasando en los restaurantes, está pasando en las gasolineras, está pasando en muchos lugares. El dinero en efectivo se está dejando de usar en los Estados Unidos. Si usted va a China, ya no circula prácticamente dinero en efectivo, y todo es a través de código QR o de tarjeta de crédito, pero ya casi ni tarjeta de crédito, todo se paga con el celular, con el código QR. El mundo está cambiando, y el mundo nos hace entender claramente que el cumplimiento profético es claro, preciso y conciso. Va a llegar el día en que no podamos comprar ni vender sino a través de un número. ¿Y qué es una tarjeta de crédito? Es un número. ¿Qué es un código QR? Es un número. Y nosotros estamos en el final de los tiempos presenciando delante de nuestros ojos el cumplimiento profético. Ahora sí lo entendemos, ahora sí lo comprendemos.
Nuestros abuelos no lo entendían, pero nosotros sí lo comprendemos. Todo a través de un número, todo a través del famoso número de la bestia. No sé si ha oído hablar de implantes en la piel de chips, donde iría su información médica, donde iría su información postal, donde iría su información familiar, y todo aparentemente muy bueno, información laboral, de tal manera que si usted va a comprar a la tienda y se le olvidó su cartera, simplemente escanea su mano y de esa manera puede utilizar su tarjeta de crédito, que también estaría incluida en toda la información que se presente. Ya se empezaron a implantar chips en muchos lugares con resultados diversos, pero eso nos habla de que las cosas están avanzadas. A lo mejor cuando se refería a la marca de la bestia, a lo mejor la escritura se refiere a un chip implantado sobre la piel, que de esa manera sería controlable todo el mundo. Imagínese que con la tecnología actual trasladáramos esta tecnología a la época del Tercer Reich en Alemania. Si así hizo desastre y medio en el mundo, imagínese lo que un gobierno mundial podría hacer controlando lo que hacemos, lo que dejamos de hacer. En China las ciudades cuentan con cámaras por todas partes, de tal manera que le pueden controlar su vida increíblemente. Le dan premios si es un ciudadano responsable, si respeta los semáforos y esto y el otro, pero también le dan castigos si es de las personas que se pasa los semáforos en rojo y que no respeta los pasos peatonales. Y esto es sorprendente porque lo tienen filmado, lo tienen videograbado todos los días, a todas las horas, las 24 horas del día. Vivimos en un tiempo entonces muy complicado, muy desigual, muy traicionero, con guerras por muchas partes y amenazas por otros lugares. La época dorada está por llegar, un milenio de paz y prosperidad para todos. Ciertamente que para llegar a él se requiere pasar por una época tan oscura, pero valdrá la pena. Cristo gobernará desde Jerusalén, y lo mejor que hoy podemos imaginar va a suceder. El reloj de avanza, tic-toc, tic-toc, nuestra redención está cerca. El reloj avanza, pero eso no me pone a temblar. El reloj avanza, pero eso no me estresa. El reloj avanza, marcará el fin de una era y el inicio de otra, de paz, de abundancia, de prosperidad, donde Dios establecerá su trono sobre Jerusalén y donde habrá abundancia, paz, igualdad, economía para todos y bendición hasta que sobreabunde. El mundo ha avanzado en cuanto a eso, pero todavía hay millones y millones y millones viviendo en el umbral de la pobreza extrema. Yo me sorprendí ayer que escuchaba un reportaje en la ciudad de Chihuahua. Hay un campamento de inmigrantes que vienen de Latinoamérica, principalmente de Centroamérica y de Venezuela, de Haití. Tiene 4.500 personas que están ahí pernoctando, sin dinero, sin alimento, sin forma de cobijarse. Y llegaron 2.000 más en el tren que se quedaron varados por ahí. Estamos hablando de lo que ocurre no en un lugar lejano, en la ciudad de Chihuahua, nuestra vecina capital. El mundo es muy complejo y vienen hombres, pero también vienen mujeres con sus niños y a veces hasta de brazos, arriesgándose a todo por el sueño americano. Y llegan allá y se enfrentan con una dura realidad de que las cosas no son como se imaginaron, no son como las pensaron. Pero Dios tiene esperanza contra un mundo sin esperanza.
tiene paz contra un mundo en guerra, tiene bendición contra un mundo de maldición. Yo tengo planes, dice la Escritura, de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Mi Dios tiene esperanza para ti. Mi Dios tiene paz para tu vida. Mi Dios tiene bendición para tu familia. Mi Dios tiene plenitud para tu hogar, para tu matrimonio, para tu paz, para tu bendición, para tu amor, para tu esperanza. Dios tiene lo que tú anhelas y lo que tú deseas y necesitas. Un milenio de amor, de paz, de prosperidad, de esperanza y de bendición. Para allá vamos, para allá vamos, para allá vamos, para allá vamos. Démonos cuenta entonces que cuando estas cosas empiecen a pasar, erguíos, porque vuestra redención está cerca. Levanta tu cabeza en vez de estresarte, en vez de preocuparte. Levanta tu cabeza porque tu redención está cerca. ¿Podrás hacerlo? Podrás levantar tu cabeza, podrás levantar tu ser, tu corazón y decirle: Señor, gracias porque vienes por mí. Gracias porque vienes a arrebatar tu iglesia. Gracias por la bendición de tu presencia, porque sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que estemos aquí seremos arrebatados para estar siempre con el Señor. Hay este acontecimiento conocido como rapto o arrebatamiento que está próximo a ocurrir y próximo a pasar. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Ponte de pie.